Bienvenido a The Conversion Show. Soy Javi Pastor y te puedo asegurar que si te quedas aquí, tú también aprenderás a vender. Hola, muy buenas y bienvenida a un nuevo episodio de The Conversion Show. Episodio 89 en el que vamos a hablar de las tres claves, las tres características, las tres puntos diferenciales que tienes que tener en cuenta a la hora de contratar equipo que se pone la camiseta. Ahora explicaremos qué es eso de que se pone la camiseta, pero es algo importante y algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de crear un equipo que te dure, un equipo que te dure a largo plazo, un equipo que funcione, un equipo que no tengas que estar rotando cada 2x3 y un equipo que, en fin, que te acompañe en este camino que es emprender y montar una empresa, que es algo complejo, igual que los Vengadores, pues tienen que tener un buen equipo, ¿no? Para luchar contra los malos, pues aquí también necesitas tu propio equipo como de Vengadores. Y para que se ponga esa camiseta del equipo, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Entonces, lo primero, nosotros estamos inmersos ahora mismo en una nueva dinámica. Hay entradas de muchas personas nuevas en el equipo, en los diferentes equipos de las empresas. Hay salidas con el tema de la oficina, de los traslados y evidentemente por la propia dinámica de la empresa. Siempre hay entradas y salidas. Entonces yo aquí evidentemente estoy aprendiendo en los últimos 6 meses, digamos, muchísimo sobre recursos humanos, sobre gestión, sobre contratación, sobre todo lo que viene a ser la parte humana de una empresa. Algo que es súper complejo de aprender y que nadie me había enseñado hasta el día de hoy y que creo que nadie te puede enseñar hasta que lo experimentas. Y sobre todo, a pesar de que he leído de todo, es decir, he leído no sé cuántos libros, cuántos programas, cuántas conversaciones he tenido sobre el tema de recursos humanos, de gestión, de motivación, de equipo, pero durante los últimos 6-9 meses básicamente ha sido mi formación principal. Es el tema en el que he estado casi a diario y he leído de todo, he consumido de todo de contenido y llegados a este punto, sí que hay un libro clave, o más bien un autor clave, que me ha ayudado mucho en este proceso, que se llama Patrick Lencioni. Patrick Lencioni, el autor de Equipos Ideales, que es el libro que inspira este episodio, y ahora te explicaré por qué. Este autor, si estás buscando con recomendaciones y ayuda a la hora de contratar, de gestionar equipos, recursos humanos, motivación, todo este tipo de cosas, Patrick Lencioni es un autor brillante bajo mi punto de vista porque explica cosas muy complejas de una forma muy sencilla. Entonces, primero, antes de entrar en los 3 puntos que comenta Patrick Lencioni a la hora de contratar equipo, voy a explicarte qué es eso de que se pone la camiseta, ¿no? Se pone la camiseta. Estamos hablando de que es cuando tú tienes una persona del equipo que siente la empresa como suya, que siente que el puesto de trabajo no solo es un puesto de trabajo, sino que es algo más, que hay un propósito, que hay una misión, que hay un objetivo, que hay unos valores, que cuando hace algo representa a la empresa, pero también se está representando a sí mismo, a sí misma. Una persona que no le importa apretar un poco más por la empresa, que no le importa hacer algo más, porque sabe que después evidentemente es recompensado o recompensada, pero también porque cree en lo que está haciendo. No viene en modo vengo, ejecuto y me voy, sino es una persona que viene y que quiere aportar de verdad a la empresa más allá de por la contraprestación económica del sueldo que reciba, sino porque entiende que está haciendo algo más grande. Está haciendo algo más grande y por lo tanto se pone la camiseta. Es como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? Donde todo el mundo trabaja por el bien común, que es ganar el partido. No es un partido donde cada uno va a su bola. Tipo, yo quiero meter goles, yo quiero dar asistencia, yo quiero hacer paradas y el resultado me da igual. No. Todo el mundo se pone la camiseta y va por el mismo objetivo. Entonces, para que todo el mundo se ponga la camiseta y evites rotaciones masivas de empleados que te duren 3 meses, que te duren 4, cosas que le pasa a mucha gente, hay muchas cosas que se pueden hacer. No entraré en ciertos detalles también a nivel laboral, a nivel fiscal, etcétera, pero sí hay 3 claves que no son aptitudes con P, sino actitudes. Es decir, son 3 actitudes que debe tener este empleado o esta empleada para que te funcione a corto, a medio y a largo plazo. Evidentemente, tienes que medir lo que son las aptitudes. Es decir, yo lo hago. Yo, por ejemplo, hemos hecho procesos de selección para 2 project managers y lo hemos hecho. Evidentemente había una prueba donde se intentaba detectar las aptitudes con P de esta persona. Si era capaz de gestionar un proyecto, de organizarlo y también cómo se comportaba en ciertas situaciones hipotéticas de su día a día. Donde también, ahora te comentaré, buscábamos ver su actitud respecto a estos 3 puntos que justamente te voy a explicar en este episodio. Pero sí, hay que hacer pruebas técnicas, hay que ver que la persona tiene conocimiento, pero para mí lo más importante es la actitud. He visto como ciertos empleados y empleadas han crecido mucho, teniendo una aptitud inicial baja, digamos que no tenían grandes conocimientos de nada, pero que posteriormente han ido aprendiendo porque sí tienen esa actitud. Entonces te voy a explicar
¿Cuáles son esas tres características, esos tres puntos clave que menciona Patrick Lencioni en el libro Equipos Ideales? Entonces, el primero y el más importante, la clave número 1 para contratar empleados que se ponen la camiseta, es la humildad. Es decir, una persona humilde, pero en cualquier puesto, estamos hablando desde la última persona que entra en la empresa hasta un director de departamento, hasta el jefe, hasta el CEO, ¿no? Hasta la persona que está más arriba. Entonces, la humildad es la clave número 1. Y que cuando hablamos de humildad, ¿qué queremos decir? No significa que pienses menos de ti mismo. Es decir, una persona humilde no es una persona que se minusvalora, sino es una persona que piensa menos en sí mismo. Esta es la clave. Que cuando hay un éxito, evidentemente lo hace coral. Que cuando consigue un resultado, siempre agradece al resto de personas. Es una persona que no tiene un ego desmedido, que no le preocupa tanto el estatus como ese nombre, ese puesto, cosas que le preocupa a cierta gente, que señala las contribuciones de los demás con rapidez. Es decir, cuando otra persona hace algo bien, no se pone la medalla, sino que se la pone a la otra persona, que no buscan atención, son personas que no están buscando el reconocimiento fácil, la palmadita, ese tipo de cosas no las buscan, y que consideran siempre el éxito como algo colectivo. Este tipo de personas es la base para cualquier empresa, porque cuando empieza a haber luchas de ego, cuando la gente quiere la medallita, cuando empiezan a tirarse tiros de él ha hecho esto, tú has hecho esto, yo hice esto, tú no hiciste aquello, eso empieza a resquebrajarse muy rápido, porque una persona que no tiene un mínimo de humildad, rápidamente acaba destruyendo un equipo porque se empieza a atribuir cosas de los demás. Entonces el punto número 1 es la humildad. Tienes que buscar personas humildes, personas que sin importar su desarrollo profesional personal anterior, son personas humildes, ¿vale? Son personas que saben dónde están, que se valoran mucho y se tienen que valorar, pero que por otro lado siempre están dispuestas a aceptar que el éxito es coral, que las contribuciones de los demás son súper importantes y que simplemente sus aportaciones son una más dentro de todo el equipo. Luego tenemos la clave número 2, el punto número 2, que es la empatía. Es decir, la empatía es clave en gestionar un equipo. Al final tú tienes un equipo, son relaciones personales, aunque sean profesionales, pero son relaciones personales entre personas que trabajan juntas. Entonces, si no hay un mínimo de empatía, pues esto es un desastre. De hecho, en mi caso, ahora comentaré, te comento mi perfil, porque esto se hace un test y tal, que viene en el libro y te sale un perfil. Yo soy un perfil donde mi problema está en la empatía. Es curioso, mi problema está en la empatía y eso hay que trabajarlo. Pero bueno, en fin. Entonces, a la hora de trabajar la empatía, ¿qué tenemos que ver? Es decir, ¿cómo es una persona empática? No es una persona que limita sus aportaciones para no dañar al resto, que muchas veces la empatía se piensa no voy a decir lo primero que se me pase por la cabeza, sino voy a limitarme. No, sino tienes que entender qué dice y el impacto que tienen los demás. Tú puedes decir algo malo y lo puedes decir perfectamente, pero tienes que entender qué impacto tiene en la otra persona y cómo decirlo para que ese impacto sea positivo. Es decir, aunque digas algo malo, que el impacto sea positivo. A todos se nos va de vez en cuando este tema y se descontrola mucho, sobre todo en equipos online, en el teletrabajo, porque todo, por ejemplo, si lo gestionas por Slack, una frase por Slack escrita, puedes imaginarte un tono súper agresivo y a lo mejor la persona que lo está escribiendo pues te lo diría de otra forma, te lo está diciendo de otra forma. Entonces hay que tener cuidado con la empatía. Entonces hay que tener sentido común a la hora de tratar a las personas, hay que ser atento e identificar un poco las emociones que generas cuando hablas, hay que hacer buenas preguntas, tienes que escuchar, no ser una persona que siempre está deseando saltar y hablar, sino no ser la persona que, ¿cómo decirlo? Que en una conversación siempre estás esperando que el otro se calle para hablar tú. Y tienes que saber el impacto que generan tus palabras. Y por último, no hacer gran cosa es decir, no hacer la mayoría de las cosas sin pensar, vale, yo cuando haga esto, ¿qué va a ocurrir? No por no hacerla, sino por entender el impacto que va a tener en esa otra persona. Entonces la empatía es súper importante, sobre todo cuanto más alto es el puesto, más importante es la empatía, porque si no destruyes los equipos que tienes por debajo. Una persona que no tiene humildad y no tiene empatía, y que solo tiene la tercera característica que vamos a ver ahora, porque o tienes una o tienes otra, o tienes las tres o dos, es un peligro porque una persona que evidentemente, imagínate, una persona que tiene un ego desmedido y que encima no tiene empatía y trata a los demás de cualquier forma, eso va a generarte un destrozo tarde o temprano. Y luego tenemos la tercera clave, que la tercera clave es el hambre. Es el hambre, esto que falta en muchas empresas. Y el hambre, ¿qué quiere decir con hambre? Es ganas de crecer, ganas de ser más, pero no ganas de querer más y ser más tú, sino ganas de querer más para la empresa, para el equipo y para ti. Es decir, de que si la empresa crece, tú creces. Esto evidentemente requiere que la empresa tenga esto en cuenta, ¿no?
No solo a nivel económico, no hablamos solo de bonus, de dinero, este tipo de cosas, sino de que tú veas que cuando la empresa crece, tú también creces como persona, tanto a nivel profesional como a nivel personal, que tu equipo crece, que tienes más recursos para trabajar, que tienes más opciones, que tú también vas mejorando, que te miras un año atrás y miras, la empresa creció, pero yo crecí con ella. Y que si mañana la empresa desapareciera, por el motivo que fuera, yo he adquirido aquí unos conocimientos y una evolución que no podría haber adquirido en otro sitio. Entonces eso es el hambre. El hambre son personas que buscan siempre algo nuevo, algo más, quieren más. No son personas que se estancan, sino son personas que quieren más. Son personas que casi no hay que presionarlas para trabajar o conseguir mejores resultados. Son personas que incluso, digamos, echan horas porque lo disfrutan, ni siquiera aunque se les pida. No se les tiene que pedir. Son gente que está siempre ahí tucutú, 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 pensando constantemente. Luego, son perfiles intraemprendedores. Digamos, son perfiles que a veces son emprendedores fracasados, no es la palabra, pero son personas que les gusta emprender, que les gusta innovar, les gusta crear, pero en un entorno de seguridad. Luego son gente que detesta a la gente vaga, a la gente que se atasca. No puede, si juntas a una persona con mucha hambre con una persona con poca hambre, se ve del tirón porque es como, ¿cómo no estás haciendo esto? ¿Cómo no me haces esto? ¿Cómo no me haces aquello? Empiezan a presionar. Luego tienen un compromiso muy fuerte con la empresa y con su trabajo y siempre están buscando nuevos retos, nuevos retos. Entonces, una persona, piénsalo, que es humilde, una persona que sabe que evidentemente es buena en lo que hace, pero que las contribuciones del resto las aprecia, las destaca, mueve a esas personas, las elogia y también les da un tirón de oreja cuando es necesario. Porque tiene, el punto 2, empatía para saber comunicar, para encontrar conflictos razonables, para tener peleas sanas, para comunicar las cosas para bien, comunicarlas para mal y saber con qué tacto hacerlo. Y por último, tiene hambre de crecer, de ser más, de querer más para la empresa, de querer más para su equipo, de querer más para él o para ella. Entonces, si lo piensas, tienes al empleado perfecto. Estos 3 puntos definen al empleado perfecto, porque es una persona que no genera conflictos insanos, por decirlo de alguna forma, pero es una persona que sí es capaz de analizar cómo se comportan los demás y también tiene ganas de crecer. Por lo tanto, aunque no supiera nada de inicio, aunque sea una persona con conocimientos técnicos o aptitudes con P realmente bajos, podría aprenderlo, porque si tiene estas 3 cosas los va a aprender. Por ejemplo, mi perfil te sale como cuando tú haces un test que te propone Patrick Lencioni sobre esto, sale como la humildad, la empatía y el hambre, medidas desde el 0 hasta el 18. ¿Vale? Entonces, yo tengo un 13 cuando lo hice en diciembre del año pasado. Un 13 en humildad, un 12 en empatía y un 17 en hambre. Yo soy una persona, la mayoría digamos, líderes de una empresa tienen mucha hambre. Si no, no estarías donde estás, ¿no? Eso lo damos por descontado. Pero luego, la empatía es donde yo fallo más. Yo soy una persona que comunica regular a veces, que cuando se cabrea explota, que tiende a acumular y a explotar, que le cuesta a veces comunicar la parte buena. Entonces yo he estado trabajando, está haciendo como una especie de adiestramiento empático, donde la gente cuando hago algo bien me lo dice, ¿sabes? Como si fuera un poco un niño, pero bueno, es una forma de aprender. Entonces, viendo dónde estás peor, aprendes también tú a ser que eres tu propio empleado o tu propia empleada, a mejorar como empleado. Es decir, la realidad es así, a mejorar como persona dentro de el entorno de tu empresa. Entonces, ese es mi perfil y yo he estado trabajando la parte de empatía, que tengo mucho por trabajar, muchísimo camino por delante, pero bueno, ahí estamos. Entonces, sabiendo esto, sabiendo humildad, empatía y hambre, tú pensarás, vale, ¿y cómo puedo yo medir esto en un proceso de selección, ¿no? Llega un proceso de selección, quiero contratar, ¿cómo puedo medir estos puntos? Pues te voy a dar algunas ideas, ¿no? Humildad. A nivel de humildad, yo te recomiendo hacer situaciones hipotéticas. Yo ahora en los procesos de selección tenemos como una parte inicial donde hay unas preguntas, un formulario y tal. Luego tenemos una prueba y en la prueba tenemos como 2 partes. Unas situaciones hipotéticas que se hace una pregunta. Oye, por ejemplo, una persona de tu equipo no está rindiendo bien. Lo ves y no está rindiendo bien. ¿Qué haces? Entonces la persona dejas que se desarrolle la respuesta y ves otras cosas, pero sobre todo empiezas a ver cómo se comporta, cómo se va a comportar ante situaciones hipotéticas. Y por otro lado, tenemos pruebas técnicas, pruebas más por ejemplo, en el Project Manager. Vamos a crear una web, tienes este tiempo, tienes estos recursos, ¿cómo lo organizas, no? Entonces eso es otro tipo de pruebas. Pero bueno, la humildad con situaciones concretas. Tú piensas, podrías hacer una pregunta, por ejemplo, mira, has gestionado un lanzamiento y ha funcionado muy bien, se han generado resultados por encima de lo esperado y tienes una reunión con el jefe o la jefa de la empresa, el nombre que sea, como te llames tú. ¿Cómo organizas esa reunión?
a quién invitas, a quién no invitas y por qué lo haces. Entonces imagínate que esta persona te dice, no, voy yo solo y yo lo expongo todo. Cuidado, esto, humildad no es el mejor punto. Debería invitar a ciertas personas, dejar hacer partícipe a la mayoría del equipo, hacer partícipe las contribuciones de la mayoría del equipo. Todo este tipo de cosas se pueden identificar. Incluso en cómo se comporta esa persona si tienes una oficina, si la traes a la oficina, en cómo se comporta con las diferentes personas de la empresa, ¿vale? Eso por ahí. Luego, por ejemplo, si en humildad un punto más, podría hacer un par de entrevistas. Una entrevista se la haces tú y otra entrevista a una persona que vaya a estar por debajo de esa persona, entre comillas, en el organigrama. Y ves cómo se comporta con ella y cómo se comporta contigo, para ver si cambia algo o si se comporta exactamente igual. Luego, a nivel de empatía es lo mismo. En situaciones hipotéticas, le haces ciertas preguntas y ves cómo se comporta. Como te he dicho, la pregunta, imagínate que es un puesto importante, dice, mira, hay una persona que, lo mismo que antes, que no está rindiendo bien y que lleva sin rendir bien durante 6 meses. Y esa persona, por evaluaciones de desempeño y tras un análisis profundo, va a ser despedida. ¿Cómo lo hace? Esto, a nivel de empatía, es potente, ¿vale? Es fuerte. Se puede hacer otro tipo de preguntas. Oye, ha habido un fallo en esto y tienes que comunicarle a esta persona que se ha equivocado y tal y cual. ¿Cómo lo harías? O tienes un equipo, ¿cómo gestionarías la comunicación diaria con ese equipo para bien y para mal? Cuando es algo bueno, ¿qué harías? Y cuando es algo malo, ¿qué harías? En fin, en las situaciones malas muchas veces se ve mejor un poco la empatía porque es donde hay que tener más tacto, hay que tener mucho más tacto. Y por último, a nivel de hambre, yo hay 2 puntos que tengo en cuenta. Primero, yo hago pruebas técnicas como la de Project Manager, que te digo que no me sale Project Manager. Project Manager. La de Project Manager, donde son abiertas, no son formularios, digamos. Hace un formulario y luego una prueba muy abierta donde una persona puede entregar un folio en Google Docs y otra persona puede entregar 33 folios en Google Docs, una presentación y un vídeo, que es lo que, por ejemplo, hizo una persona que de las que ahora mismo está dentro de la empresa. Porque fue contratada, entre otras cosas, por eso, ¿no? Entonces, el hambre en una prueba de selección, cuando haces una prueba técnica, es cómo te presentan, qué te presentan, cuánto tiempo le dedican, cómo lo hacen, etcétera, etcétera. No es lo mismo la que te responde en un folio de Google Docs o el que te responde en un folio de Google Docs que pasaba por allí, que el que te monta una mega presentación currada, la adapta, mira tu branding, mira el equipo que tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese perfil, ese hambre se empieza a notar. Y luego en la entrevista, yo muchas veces pregunto, la típica pregunta, ¿no? La típica pregunta es, ¿dónde te ves dentro de 5 años? No, esa la borramos. Yo no suelo verla. A veces la hago, a veces no, pero no suele ser la clave. Yo pregunto, si pudieras escribir una lista de una carta a los Reyes Magos y los Reyes Magos en la empresa, ¿qué le pedirías a nivel empresarial y a nivel personal? Es decir, ¿qué le pedirías a la empresa si pudieras pedirle una lista, ¿no? Como los Reyes Magos. Entonces, ahí puedes ver qué hambre tiene la persona, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Yo, por ejemplo, ahí, cuando hago un proceso de selección, unas respuestas que me han gustado últimas son, mira, pues yo lo que quiero realmente es crecer dentro de la empresa. Quiero un desarrollo, quiero que me enseñes el organigrama para ver hasta dónde puedo crecer, cómo puedo seguir evolucionando, quién tengo a mi cargo, cómo los puedo ayudar. Me encantaría dentro de 5 años estar en un puesto superior como ese que me has comentado. O incluso he llegado a recibir de una persona decirme, me encantaría sustituirte a ti y poder liberarte a ti de estas cargas, de estas y escalar en la... Es decir, al final esta pregunta determina la proyección a futuro que tiene esa persona. Hay veces que vas a ver una persona que tiene un hambre diferente, que quiere después salir de la empresa. Bueno, eso ya tú estimas lo que quieres y lo que no quieres. Yo recuerdo en mi entrevista con Fran Escipión de La Lista al Cuadrado que me preguntó ¿dónde te ves dentro de 5 años? Le dije con mi propia agencia, mi propia escuela y todo. Y aún así me contrató, ¿no? Pero yo era muy sincero, es la realidad. Entonces, esta pregunta intenta, para modular el hambre, empezar a hacer preguntas para ver si esa persona siempre anda buscando algo más, si esa persona siempre lo ha dado todo en sus trabajos, si tiene ese perfil intraemprendedor, el compromiso que tiene, que quiere a largo plazo, etcétera, etcétera. Son 3. Aquí tienes como algunas pistas de un proceso de selección, cómo detectar estas cosas, aunque hay muchas más cosas que puedes hacer. Y ahora con todo esto, espero que este episodio y todas estos puntitos, estas claves, te ayuden a contratar. Nosotros vamos a empezar a contratar de nuevo en breve. Este mes de junio tenemos que lanzar varios procesos de selección. El próximo mes, uno de asistente virtual, que vamos probablemente a buscar un asistente virtual para toda la empresa. Otro de asistente de dirección, que también vamos a buscar un asistente para mí, es decir, para mi día a día, porque esto ya es un caos. Entonces, necesito alguien a mi lado para ayudarme. También un perfil técnico, un perfil más tipo, como lo llamaría mi amigo Javier Gobea, un Sherpa tecnológico, un perfil técnico,
para toda la empresa. Y un Copy Junior. Vamos a buscar un Copy Junior, que eso lo lanzaremos dentro de Soy Copywriter. Abriremos la oferta también por si alguien quiere presentarse, pero nosotros siempre alguien que haya hecho el programa tiene como 9.000 millones de puntos de ventaja respecto a otra persona que no lo haya hecho. Así que eso pronto lo verás en la sección de ofertas de Big Bang Conversion, que te recomiendo que la guardes como en favorito. Te dejo el enlace a esa página de oferta en javipastor.com/89. Ahí tienes el enlace a Equipos Ideales, al libro de Patrick Lencioni y a las ofertas de trabajo de Big Bang Conversion. También, como siempre, te dejo el enlace a la lista de espera de Soy Copywriter, porque ya vamos a empezar muy prontito, quizás la semana que viene ya, a partir de junio, a llamar, a dar información y comenzar las preinscripciones para la edición de septiembre-octubre, que estamos ahí mirando el calendario, empezará en septiembre, empezará en octubre, pero ya vamos a empezar a llamar y hemos creado un programa formativo previo a Soy Copywriter para que cuando llegues allí, pues le saques el máximo partido. Y lo estamos notando, es decir, estamos notando en esta edición, así un pequeño off topic para cerrar el episodio, estamos notando que la gente que llega preparada está mucho más situada, llamémoslo así, que las personas que entraron como el último día. Entonces vamos a intentar generar la mayoría de ventas antes, aunque hagamos el evento, aunque sigamos haciendo el evento, abramos el carrito y hagamos toda la parafernaria de esa semana del evento Soy Copywriter por otros motivos, más allá de las ventas. Pero vamos a intentar que la gente empiece a entrar mucho antes y que podamos tener ese programa formativo previo para que cuando lleguen a Soy Copywriter, pues le saquen más partido todavía del que ya le saca la gente, e incluso entrando el último día. Bien, pues esos enlaces los tendrán en javipastor.com/89, el enlace a la lista de espera de Soy Copywriter, a Equipos Ideales, al libro de Patrick Lencioni, y a las ofertas de trabajo de Big Bang Conversion, que como sabes vamos a sacar en junio, seguramente, no sé si todas, pero a partir de junio, asistente virtual, asistente de dirección, perfil técnico y copy junior. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que encuentres empleados y encuentres equipo que tenga esa humildad, esa empatía y ese hambre, y que te ayuden a crecer tanto como todo el equipo que tenemos aquí me está ayudando a crecer a mí, a la empresa y a ellos mismos. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio y nos vemos en el próximo. Hasta luego.